A ver, como yo lo he dicho varias veces, esto era necesaria una reforma tributaria. Venimos diciéndolo en varios monólogos y una vez más, de nuevo. Era necesaria porque nosotros no estábamos cumpliendo con la regla fiscal. 3 años seguidos no se cumplió y a pesar de haber tenido una reforma tributaria en septiembre del año pasado que mejoraba las cosas, no era suficiente. Es más, aún con la nueva reforma tributaria es necesario que se recaude más plata, se necesita más y se puede más. Se puede más y se puede hacer de forma más progresiva. Y yo entiendo que se sienta que la gente no puede más y además que existe una incoherencia entre quienes defendimos que se hiciera esta reforma tributaria y al mismo tiempo atacamos la de Carrasquilla en el pasado. Es cierto. Y lo dijimos, al menos en este espacio y en el podcast Capital Político, preguntándole a quienes sabían sobre el tema, que se trataba de una reforma, la de abril de 2021, más progresiva que sus predecesoras. Pero definitivamente no era igual a la que se pasó ahora y no era suficiente. No solo venía propuesta por un gobierno opaco en materia del gasto público, como lo demostró el Observatorio Fiscal de la Javeriana, también era un gobierno que había prometido no poner impuestos y había fallado ya 2 veces en esa promesa, abriéndole incluso un boquete a la regla fiscal de este país con una reforma tributaria, pero faltaba para que esa fuera una buena reforma. No se ocupaba de los patrimonios más grandes, por encima de los 10 millones de pesos y hasta más, afectando a gente que tiene buenos sueldos, pero definitivamente no los mejores de este país, ni se ocupaba de sectores cruciales de la economía que tenían que tributar. Lastimosamente, esta actual sigue sin parecer suficiente, no solo en su recaudo o en su progresividad, que con el impuesto a las megapensiones dio un verdadero paso atrás. Hace falta revisar la tierra como una fuente de patrimonio. Hace falta que se busquen las formas de distribuir las cargas de manera que quienes ganan más paguen más y encima se necesita que se nos construya, que se diseñe una cultura de tributación verdadera, porque si eso no se hace van a poder mentirnos a placer, ocultando la información sobre los impuestos que se cobran por la derecha como el IVA, y tratando de equiparar una reforma con la anterior y con la anterior y con la anterior, buscando desinformar en favor de actores y sectores políticos que mintiendo recrudecen el problema, lo enquistan, lo perpetúan y haciendo mella en un gobierno que no se da la pela de tomar una medida impopular, pero muy necesaria. Ese es el problema, que es necesario tener una cultura tributaria sólida que solo se aprovecha la riqueza de los más ricos en favor del resto de la sociedad cuando se hace una tributación justa. Es necesario tener un gobierno que se arriesgue en lo que toca, no en el nombramiento de funcionarios impresentables, sino en la presentación de leyes fundamentales que a primera vista pueden verse como problemáticas, pero que han mostrado resultados en el mundo entero. Necesitamos un gobierno que cuide de las personas, de la gente, y eso a veces corresponde a cobrarle impuestos a la gente más poderosa del país. Por el otro lado, hay un cortoplacismo muy irresponsable en la labor de algunos medios de comunicación que sin pensárselo 2 veces y buscando solamente clics o qué sé yo, desinformaron abiertamente sobre los contenidos e implicaciones de esta reforma tributaria. Cuando salió la de Carrasquilla en este espacio y el podcast, condenamos que se mintiera sobre el contenido real de esa reforma porque la gente merece decidir, tomar sus decisiones e incluso protestar sobre verdades e información verificada. Una vez más, lo pedimos. Desinformación sería también decir que esta que pasa a conciliación esta semana y la que en algún punto contemplaba ponerle IVA a la sal son iguales porque no lo son de ninguna manera. Si algo, habría que mirar más y más arriba en esa desigual pirámide colombiana para poderla empezar a equilibrar de alguna manera.